Profesor Germán y compañeros en general, tengan un cordial saludo. Mi nombre es Kevin Mendoza Rodríguez, en el curso de Fisiología Vegetal, a cargo del docente Germán Correa Núñez. En esta oportunidad haré un análisis crítico sobre un artículo titulado Poliaminas, pequeñas aminas con grandes efectos sobre la tolerancia al estrés abiótico de las plantas. Definición. Las poliaminas son un grupo de compuestos nitrogenados de bajo peso molecular que se presentan en las células de todos los seres vivos, por su carácter policatiónico. Pueden unirse y formar complejos con moléculas polianiónicas, como las proteínas, fosfolípidos, pectinas, ADN y ARN, entre otros. Debido a estos caracteres afectan la actividad celular y como consecuencia están involucrados en una amplia gama de procesos fisiológicos que van desde el crecimiento y desarrollo vegetal hasta la protección contra el estrés biótico y abiótico. Las principales poliaminas son putrescina, espermidina y espermina. Introducción. La creciente población humana, junto con la pérdida de tierras agrícolas debido a la urbanización, industrialización, desertificación y cambios climáticos, así como la disminución de los recursos, plantea serios desafíos para la agricultura mundial. Hay pruebas sustanciales de que el cambio climático está llevando a un aumento en la frecuencia e intensidad de eventos climáticos extremos, como las olas de calor, periodos de sequía severa, así como precipitaciones extremas, tormentas, y por lo tanto la sequía, salinidad y las temperaturas altas y bajas extremas son algunos de los principales estresores que afectan negativamente el crecimiento y la productividad de las plantas en todo el mundo. En particular, la deficiencia de agua afecta negativamente el crecimiento y la productividad de las plantas. Por ello se buscó soluciones centradas en el desarrollo de estrategias para mitigar sus efectos en el rendimiento de los cultivos, mediante la selección de diversas especies adaptadas a la sequía o mejorando la gestión del suelo y las técnicas de riego. En este artículo científico se evidenció la participación de las poliaminas en el estrés abiótico de cultivos y se debatió sobre el acondicionamiento de semillas como un mecanismo eficiente y sencillo para inducir la tolerancia de los cultivos, utilizando poliaminas exógenas en plantas de interés agrícola. Poliaminas. Las poliaminas benefician el proceso de homeostasis de proteínas y desintoxicación de las especies reactivas del oxígeno, la activación de la maquinaria antioxidante y actividad chaperona molecular en condiciones de estrés, proporcionando así una tolerancia al estrés. La evidencia indica que la aplicación de exógenos de poliaminas, principalmente putrescina, espermidina y espermina, protegen contra el daño inducido por diferentes tipos de estrés abiótico, según Chen y Kolb. La manipulación genética de poliaminas endógenas proporciona beneficios para las plantas, tanto para las plántulas con germinación más rápida y mayor resistencia, eficiencia en el uso del agua, estabilización de la membrana, acumulación de osmolitos, así sucesivamente, dando una mayor resistencia y rendimiento. También da una tolerancia al estrés de las plantas, tolerancia a la sequía, salinidad, bajas y altas temperaturas. Poliaminas y estrés por sequía. La sequía puede definirse como un periodo de clima normalmente seco, lo suficientemente largo como para causar efectos graves en el equilibrio hídrico. La sequía es uno de los factores más adversos para el crecimiento y la productividad de las plantas. Por ello es considerado un problema grave que atenta a la producción agrícola sostenible debido al cambio climático. Las respuestas de las plantas a la sequía incluyendo cambios morfológicos, fisiológicos, molecular, hormonal y transcripcionales, que están intricadamente coordinados y dependen de la duración y gravedad de la limitación del agua. Después de la sequía, los estomas se cierran progresivamente con una disminución paralela de la fotosíntesis neta y la eficiencia del uso del agua. Además de otros factores, se requieren cambios en los pigmentos fotosintéticos, enzimáticos y no enzimáticos, la estabilidad de la membrana celular, la expresión de osmoprotectores representan mecanismos esenciales que contribuyen a la tolerancia a la sequía. Además, la variación genética y la etapa de desarrollo, siendo la germinación y la floración las etapas más sensibles al estrés. También influyen en el resultado final del estrés por sequía.
Efectos protectores de la aplicación de exógenos de poliaminas durante la sequía. Los efectos sobre la tolerancia vegetal inducidos por aplicaciones de exógenos de poliaminas se resumen en la tabla 1, en el que se detallan las técnicas de aplicaciones de poliaminas y tratamientos de estrés. En condiciones de sequía, los tratamientos exógenos de poliaminas conducen a una mejor tolerancia al estrés en las diversas especies de plantas estudiadas. La aplicación de exógenos de putrescina mediante pulverizaciones foliares mejoró el estado hídrico, clorofila, prolina, contenido de aminoácidos y azúcares solubles en plantas de trigo sometidas a estrés hídrico, lo que dio lugar a una mayor altura de la planta, área foliar y rendimiento del grano. Tabla 1. La aplicación de exógenos de poliaminas induce la tolerancia a la sequía en diferentes especies de plantas. Experimentos basados en acondicionamiento de semillas. Especies utilizadas: cítricos, trigo, bermudagras, maíz, trébol blanco. La aplicación de poliaminas mediante el pretratamiento con espermina de tolerancia a la deshidratación dio como resultado la tolerancia a la deshidratación. Y en el trigo, la aplicación exógena de putrescina por aspersión foliar mejoró el estado del agua, clorofila, prolina, aminoácidos y azúcares solubles contenido en la planta de trigo. Bueno, el beneficio que se obtuvo fue la tolerancia a la sequía. Así sucesivamente podemos encontrar acá en esta tabla y comparar los resultados que se obtuvo mediante cada tratamiento. Poliaminas y estrés salino. La salinidad en el suelo o el agua representa una de las tensiones abióticas más significativas que alteran múltiples procesos en las plantas. El estrés salino deprime fuertemente la germinación, crecimiento, desarrollo y la productividad de las plantas en todo el mundo, de modo que la salinización del suelo y la sequía plantean dos de los principales problemas a los que se enfrenta actualmente la agricultura. La salinidad también puede afectar a la germinación de las semillas por los efectos tóxicos de los iones de sodio y cloruro sobre la viabilidad del embrión. La salinidad retiene el agua por las partículas del suelo, obstaculizando su absorción por las plantas, y altera el equilibrio iónico, produciendo deficiencia nutricional de potasio y otros iones, debido a la elevada concentración de cloro y sodio. Efectos protectores por aplicación de exógenos de poliaminas durante la salinidad. Varios estudios han demostrado que la aplicación de exógenos de poliaminas mejora la tolerancia de la planta al estrés salino. Tabla 2. El tratamiento con putrescina mejoró la capacidad fotosintética de las plantas de pepino, aumentando la eficiencia fotoquímica del fotosistema 2, aliviando así los efectos nocivos del cloruro de sodio. Tabla 2. Aplicación de exógenos de poliaminas induce la tolerancia a la salinidad en diferentes especies. Experimentos basados en acondicionamiento de semillas, especies de plantas, pepino, arroz, limón, té y manzanilla. Aplicación de poliaminas. Poner plántulas de 65 milímetros con hojas emergentes 7 días de pulverización mejoró la capacidad fotosintética de las plantas de pepino, aumentando la eficiencia fotoquímica del fotosistema 2, aliviando así los efectos nocivos del cloruro de sodio. Rendimiento. Se obtuvo la mejora a la tolerancia de la sal. Arroz. Poner plántulas de 1 milímetro en pulverización foliar durante 12 horas mediante el tratamiento de putrescina. Se obtuvo el rendimiento de la reducción de la acumulación de sodio en cultivos sensibles a la sal. Limón. Poner 1 milímetro de pulverización foliar para plantas de 2 semanas a 2 meses de edad redujo la acumulación inducida por la sal, lo que sugiere que la putrescina puede proteger la membrana plasmática contra el estrés, manteniendo así la integridad de la membrana. Bueno, el resultado que se obtuvo fue una mayor tolerancia a la sal. Así sucesivamente podemos aquí observar en esta tabla todos los resultados que se obtuvo mediante este experimento. Poliaminas y estrés a baja temperatura. Todas las especies de plantas tienen un rango de temperatura óptimo para funciones fisiológicas y eficientes. Las temperaturas por encima o por debajo de ese rango tienen un impacto negativo en el rendimiento de la planta, lo que conduce a una pérdida en el rendimiento económico. El enfriamiento y la congelación se conocen colectivamente como estrés a temperatura fría o baja.
El estrés de enfriamiento se induce cuando las temperaturas están por debajo del óptimo y lo suficientemente bajo como para causar lesiones sin producir cristales de hielo dentro de los tejidos blandos de las plantas. El estrés de congelación ocurre cuando los cristales de hielo se producen en tejidos blandos. Las capacidades de tolerancia para el enfriamiento es de 0 a 15 grados Celsius y la congelación es de 0 grados Celsius. Varían entre diferentes especies. El enfriamiento ocurre regularmente en plantas templadas y tropicales, que rara vez están expuestas a condiciones de congelación. La supervivencia de las plantas de arroz, maíz y soja se ven comprometidas por temperaturas inferiores a 0 grados Celsius, mientras que el trigo y la cebada muestran varios grados de tolerancia a la congelación. Poliaminas y estrés por calor. La temperatura ambiente en constante aumento se considera una de las tensiones más perjudiciales. Se prevé que la temperatura global del aire aumenta en 0,2 grados Celsius por década, lo que provocará un aumento de la temperatura de 1,8 a 4,0 grados Celsius para el 2100. Las temperaturas por encima del rango óptimo para el crecimiento y desarrollo de las plantas pueden lesionar o dañar permanentemente tanto los órganos vegetativos como los reproductivos, limitando así la productividad de los cultivos en todo el mundo. La respuesta de las plantas al calor o altas temperaturas varían según el grado y la duración de la temperatura y el tipo de planta. Una planta es capaz en cierta medida de tolerar el estrés térmico mediante cambios fisiológicos y adaptación al metabolismo. Las plantas alteran su metabolismo de varias maneras en respuestas a las altas temperaturas, particularmente mediante la producción de solutos compatibles que son capaces de organizar proteínas y estructuras celulares, mantener la turgencia celular mediante el ajuste osmótico y modificar el sistema antioxidante para restablecer el equilibrio redox celular y homeostasis. Conclusiones. Las poliaminas tienen la ventaja de ser compuestos de origen natural, que no son tóxicos para plantas y mamíferos a las concentraciones efectivas aplicadas. Por lo tanto, las poliaminas pueden usarse para mitigar el estrés y aumentar el rendimiento y calidad de los cultivos, sin ningún efecto negativo para los cultivos o el medio ambiente. Como se indicó en las secciones anteriores, la preparación de semillas con poliaminas, con putrescina, espermidina y espermina, da como resultado una mejor tolerancia al estrés abiótico, sequía, sal, temperaturas bajas y altas, así como un mejor rendimiento de crecimiento de las plantas en germinación. El acondicionamiento molecular es un mecanismo eficiente y sencillo para inducir la tolerancia de los cultivos utilizando poliaminas exógenos en plantas de interés agrícola. El uso de acondicionamiento de semillas con exógenas de poliaminas benefician a la semilla contra múltiples estreses en muchos cultivos diferentes. Podría encontrar aplicaciones prácticas futuras para la protección de cultivos contra el estrés. Muchas gracias por su atención.